¿Qué tal, Marcela? Saludos para ti, también para la audiencia aquí de Telesur. Marcela, efectivamente continúa el día de hoy, ese viernes, la segunda jornada de la cumbre del clima aquí de la COP30. Como explicaba el presidente Luis Inácio Lula da Silva el día de ayer, esta cumbre es como una brújula para los negociadores que serán reunidos a partir del próximo lunes también aquí en la ciudad de Belém do Pará durante la COP30, que es un espacio de diálogo, un espacio de negociación como juntos los países y también el sector de la sociedad civil, el sector empresarial y también los movimientos populares, los movimientos organizados pueden contribuir para enfrentar la crisis climática que, como muy bien ya nos adelantaba Marcela, el paso de este huracán, ¿no? Que todos los años y siempre se repiten los huracanes, pero cada vez con más intensidad. Y esto es fundamental debatir porque los más empobrecidos son los más afectados, son las casas que tienen menos estructura, por ejemplo, las más afectadas. Las personas que mueren principalmente son las más empobrecidas, que viven en áreas de riesgo. O sea que es un debate muy complejo también, más allá de las acciones directas del clima, también de acciones secundarias que también son muy importantes, que deben ser realizadas. El día de hoy incluso hay un debate, el segundo debate de esta cumbre del clima aquí en Belém es el debate sobre la transición energética. El día de hoy el presidente Lula da Silva abrió los trabajos. El día de hoy exigió también del compromiso de los países ricos, los más endinerados, para que financien los proyectos de transición energética. También cobró la responsabilidad de las empresas, principalmente las del petróleo, que esas empresas deberían financiar también la transición energética, porque mucho se habla, Marcela, de que tenemos que hacer una transición energética y no utilizar los combustibles fósiles aquí en el mundo, pero ¿de dónde viene el dinero para hacer esta transición energética? Los países más empobrecidos piden este apoyo de los países más endinerados y también de las empresas para que financien ese tipo de proyectos. El día de hoy el presidente Lula da Silva abrió los trabajos, también hablará en el día de hoy Antonio Guterres, que es secretario general de las Naciones Unidas. También se espera una declaración de un representante de la sociedad civil y luego la participación de los representantes de los gobiernos de los países que están reunidos aquí. Recordemos que son más de 140 países los que participan de esta cumbre del clima, de esta antesala para la COP30. En la reunión del día de hoy, en la apertura, el presidente Lula da Silva, por ejemplo, criticó las inversiones contrarias a este modelo de transición energética para la energía limpia. Por ejemplo, criticó la realización de las guerras alrededor del mundo, recordando que ellas utilizan estos combustibles fósiles para realizar ese tipo de acción militar. Lula también destacó que en el mundo, en todo el mundo, hay 2.000 millones de personas que no tienen combustible para cocinar. También Lula el día de hoy recordó que hay 200 millones de niños en las escuelas sin energía. También recordó que la falta de energía impide a estos niños de acceder, por ejemplo, a la tecnología, también de estudiar mejor, ¿no? Las condiciones. Es un número de verdad alarmante, Marcela, esto. 200 millones de niños estudian en escuelas sin energía eléctrica. Esto es un problema muy grave y no necesitamos ir muy lejos aquí de América para conocer esas realidades, esas tristes realidades, como por ejemplo lo que vive la población de Haití, luego de diferentes problemas enfrentados con los fenómenos climáticos, problemas políticos, y que en este momento hay muchos niños, incluso Haití es uno de los países más empobrecidos del mundo y que está aquí al lado. Hay que hacer algo por esas personas también. Lula, por ejemplo, cuando habla de esos 200 millones de niños sin energía eléctrica, también incluye, claro, por supuesto, incluso en nuestra región, ¿no? Como les comentaba, en América Latina y el Caribe, en el caso de Haití, también muchos países de África que enfrentan esa dificultad. Y Lula también recordó el día de hoy que es necesario, urgente, cumplir el acuerdo de Dubái firmado de la última COP, como por ejemplo implementar
triplicar el número de energías renovables hasta el año 2030. Son algunas de las posiciones firmadas el 19 y presentadas por el presidente Luis Inácio Lula da Silva. Pero te comento también, Marcela, que el día de ayer fue un día súper importante de esta cumbre, el primer día marcada por la intervención del sur global que tomó la responsabilidad de los países más ricos del mundo. El día de ayer, por ejemplo, recordó el presidente Gustavo Petro, denunció, criticó la ausencia y también el negacionismo del presidente de Estados Unidos, país que no está presente aquí. Imagínate, el país, el segundo país más contaminante del mundo, como les comentaba en la nota, en esa historia presentada un poco antes, el segundo país más contaminante de la historia del mundo no está por aquí. Incluso el presidente Donald Trump retiró este país, retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París. Incluso es importante destacar porque Donald Trump siempre llega con toda su forma de hablar con los otros países, pero justo este país que no está preocupado con el futuro del planeta, uno de los países más contaminantes del mundo, de verdad, lo que la ausencia de Estados Unidos fue muy criticada. El día de ayer también Cuba, por ejemplo, denunció los efectos de ese bloqueo criminal que Estados Unidos realiza contra la isla caribeña, denunciando que ese bloqueo tiene impactos también en la crisis climática, en las dificultades creadas por Estados Unidos para Cuba con relación, por ejemplo, para comprar diferentes materiales, para avanzar en la transición energética, también para realizar sus acciones cotidianas que a veces son impedidas por ese bloqueo criminal de Estados Unidos. También el día de ayer, Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, realizó un discurso muy importante defendiendo el derecho de la madre tierra, hablando de la madre tierra. En verdad, el día de ayer fue un momento marcante para el sur global, que por lo que vemos por aquí es el bloque, ¿no? La parte que está más interesada de verdad en esas acciones. Eso porque viene del sur global, la resistencia, las acciones, la preservación, los bosques tropicales están justamente en el sur global. Hablamos, por ejemplo, de Brasil con la Amazonía, de los países amazónicos, aquí Venezuela, Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador, todos los países amazónicos. También hablamos, por ejemplo, de Indonesia, que tiene también bosques. También hablamos de otros países de África que tienen mucho interés en este debate de hacer la transición energética, de preservar sus selvas. Y el día de ayer, Marcela, te cuento que la COP, que oficialmente comenzará a partir del lunes, la COP no está el evento de la negociación. En ese momento estamos en una antesala de la COP30, que es la cumbre del clima. A partir de la próxima semana será la COP30, pero esta COP ya está dejando por lo menos un proyecto que se espera que sea implementado en los próximos días, en los próximos meses, que es un fondo para la preservación de los bosques tropicales en el mundo. Una iniciativa de Brasil que ya tiene la adhesión de diferentes países. Incluso el día de ayer el presidente Lula da Silva realizó un almuerzo para tratar de este fondo que se llama, por sigla en inglés, TFFF, este fondo creado, iniciativa de Brasil, que ya, según el ministro de Hacienda de Brasil, ya tiene la promesa de 5,5 mil millones de dólares para crear un sistema internacional de pagos para los países que preservan la naturaleza. Una acción muy importante, y Marcela, porque estamos acostumbrados, infelizmente, que las COPs avancen, realicen diferentes debates, pero que no lleguen de verdad a una solución que apunten a acciones concretas. Marcela, para finalizar el día de hoy también se realizó la foto de familia, una foto con los representantes, se llama foto de familia, pero con diferentes representantes de los países que estaban allí. Hay mucha representación de Latinoamérica y del Caribe, hay mucha representación también de África. Se realizó esta foto y el debate de transición energética será ahora por la mañana, y por la tarde se espera un debate para debatir, para conversar sobre el Acuerdo de París, que cumple 10 años, un protocolo mundial firmado
por los países para reducir el aumento de la temperatura a niveles globales, pero que 10 años después poco se ha avanzado. Incluso el año 2024 fue el año más caluroso de la historia del mundo, y también poco se avanzó. Incluso desde ayer en esta discurso, en este momento, este evento sobre la transición energética, el presidente Lula da Silva recordó que desde el Acuerdo de París, el uso de los combustibles fósiles ha disminuido muy poco, pasó de 83% el año 2015 para 80% ahora el año 2025. O sea que poco se avanzó, Marcela. Mucha esperanza tenemos, por supuesto, porque queremos seguir vivos, que las nuevas generaciones sigan vivas. Pero, Marcela, de verdad tenemos que esperar para saber si de aquí de la COP30, además de ese fondo de las selvas tropicales que ya fue anunciado, si hay algo más que esos presidentes que están aquí reunidos en plena Amazonía de Brasil. Ojalá que los espíritus de esa Amazonía se sensibilicen a esas personas, a esos líderes mundiales, porque necesitamos mucho, Marcela, de atención. La crisis climática se ve en diferentes partes, incluso aquí en Belém. Poco antes de entrar aquí, yo estaba justo conversando con una señora que llegó, una auxiliar de limpieza, que se acercó para limpiar aquí en una de las mesas, de nuestras mesas aquí en el centro de prensa, que estamos en el centro de prensa de la COP30. Y esta señora, yo le pregunté si Belém do Pará, esa ciudad, estaba más calurosa que antes. Ella me dio una clase de verdad, que sí estaba más calurosa, que hay menos árboles, por ejemplo, en Belém do Pará, que es necesario cuidar de la selva tropical, que la selva es vida, Marcela. Un discurso de verdad de una intelectual orgánica, esa señora que se acercó aquí para hablar con nosotros, y de verdad para mí fue uno de los mejores discursos que yo he escuchado aquí en ese espacio de la COP30, un discurso que no está en el espacio oficial, pero tuvimos la oportunidad de conversar con esas señoras. De verdad tenemos que escuchar cada vez más a los intelectuales orgánicos, a las personas que son justamente las víctimas directas de esta crisis climática. Así que, Marcela, seguimos por aquí desde la COP30 de la Cumbre del Clima. Ojalá que los espíritus de la selva amazónica de verdad sensibilicen a estos líderes que están reunidos aquí, Marcela.